Bueno, ya estamos de vuelta en Emprendidos y estamos con un invitado, un constituyente, Manuel José Osandón Lira. Quiero decir y detenerme en Lira. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Carla? Un saludo a todos, también los que están en la casa. Y ex constituyente. Sí, ex constituyente, es verdad. Sí. Oye, yo debo decir que evidentemente, la semana pasada cuando vi la pauta pensé que era tu padre el que venía. Y él es su hijo, porque suena igual, uno dice... Y podría ser mi hijo también, que se llama Manuel José también. Ah, ¿también? Sí. Ah, ya, sí. De la familia fue repitiendo. Muy bien. Tenemos una nota introductoria antes de comenzar a hablar de este tema. Vamos a ver. Por supuesto. La columnista María Anastasia O'Grady se refirió al proceso constituyente chileno en su última columna publicada en The Wall Street Journal. La también integrante de la junta editorial del citado medio tituló su texto como «Chile se desliza hacia el suicidio constitucional». En su texto, O'Grady afirma que el borrador de la nueva constitución reduce la libertad personal y aumenta el poder del Estado. Del mismo modo, sostiene que la propuesta constitucional aleja a Chile de la democracia representativa para avanzar a la oclocracia, esto es, gobierno que es controlado por la masa popular. ¿Representa la propuesta de la nueva constitución a todos los chilenos? Uno de los constituyentes responde a esta relevante pregunta. Bueno, temazo, ¿no? Uno podría decir temazo o repetido, porque la verdad ya es lo que estamos hablando todos los días, en todos los canales, y es el tema para todos, ¿no? Pero a ti personalmente, ¿te parece que el nuevo escrito, la nueva constitución, que estamos a puertas, ¿cierto?, de apruebo o rechazo, representa a todos los chilenos o solo a un grupo? Mira, yo creo que hay que destacar una cosa. Lamentablemente aquí hay muchos que han hablado de refundación, de generar un nuevo país, y uno de los procesos tiene que decir que no todo es malo y no todo es bueno. Yo creo que esta constitución tiene algunas cosas que a mí me parece que son rescatables y que podríamos rescatar hacia el futuro, como por ejemplo el Consejo de Gobernadores, que es un órgano en el cual se reúne el presidente de la República con los distintos gobernadores de las regiones. Yo creo que es bueno generar ese mix entre una política de Estado y una política de regiones. Pero en general yo creo que esta constitución tiene ciertas pastillas de cianuro, como podríamos decir. Este es un pastel que aparentemente es dulce, pero hay cosas que desde mi punto de vista son insalvables. ¿Cómo cuáles? Y en primer lugar, yo creo que lo más complicado, que es una de las cosas que yo escuché durante la campaña, durante el proceso, el tema de seguridad. Yo creo que esta constitución, el gran pato cojo que tiene es la seguridad. En ese sentido, por ejemplo, se elimina el estado de emergencia con el cual hoy día se están controlando las fronteras en el extremo norte. Acaba de llegar el alcalde Codina, con quien pude conversar y me pudo manifestar lo complejo que es la situación en Colchane, donde si no hubiesen Fuerzas Armadas, no hubiesen militares en la frontera, la verdad es que no sé cómo lo haríamos. Si ya estamos en una situación complicada, sin estado de emergencia, esto ya sería aún peor. Lo mismo los hechos de violencia en el sur. Y estas son cosas que si uno empieza a analizarlas en mayor detalle, no tienen ninguna relación lógica, solamente fue por darse un gustito. Y lo más extraño es esto, que el gobierno, que hace algunos meses estaba en contra de esta medida, y sus convencionales, que eran los que llevaron adelante este proceso, que básicamente era el Partido Comunista y sus amigos, ellos en ese momento, en línea con el gobierno, eliminaron de raíz el estado de emergencia. Y hoy día intentan maquillar esta situación, pero yo no sé si se llegase a aprobar este texto de la convención, ¿qué va a hacer la ministra Isquia Siches? ¿Qué va a hacer el presidente Boric con la situación de la inmigración en el norte, con la situación de la violencia en el sur? Y así varios otros puntos que si quieren los podemos ir conversando. Pero a mí yo creo que salta a la vista que con este nuevo escrito, este nuevo proceso, ¿cierto?, que se ve polarizado. De hecho, las conversaciones, tanto de la gente que está por el apruebo como los que están por el rechazo, es muy extrema y de repente uno como que lo mira y dice, bueno, volvimos atrás. ¿Por qué pasa eso ahora en un proceso que estamos en el 2022 y pasa algo que supuestamente estaba de alguna manera en el pasado? Sí. Bueno, yo creo que en ese sentido, evidentemente, hay un retroceso en cuanto a la polarización política que no solamente es exclusivo de Chile.
Si tú recuerdas el caso de Trump en Estados Unidos, por ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, en Brasil con Bolsonaro, en Argentina con el presidente Fernández, hoy día la política en el mundo tiende a polarizarse. Y en ese sentido hay estudiosos que dicen que las redes sociales influyen mucho en eso, porque a través de un algoritmo tiende a mostrarte cosas extremas de tu postura política. Si tú eres de izquierda, te va a mostrar algo de extrema izquierda para mantenerte pendiente. Y lo mismo, si tú eres de derecha, más que mostrarte cosas de centro-derecha, te va a mostrar cosas más fuertes, que te generen un impacto, una cierta adicción a las redes sociales. Y eso yo creo que es algo que tenemos que buscar una solución hacia el futuro. Yo creo que la gran solución es dejar un poquito de lado de repente el teléfono, leer, informarnos con más mesura. Y yo creo que un desafío también, y por eso yo también parto haciendo el hincapié de que hay cosas buenas, de que debemos destacar. Eso sí, si yo hago la balanza, pongo la balanza entre lo bueno y lo malo, yo creo que esas cosas malas que probablemente no ocupan el porcentaje mayoritario del texto, creo que tienen un peso tal que desde mi punto de vista son incomibles para el chileno de pie. Porque si hoy en día tú vas a la calle y le preguntas a la gente cuál es su primera inquietud, qué es lo que más les afecta. Yo estoy en el distrito de Puente Alto, La Florida, La Pintana, también represento a Pirque, San José de Maipo, pero estas tres primeras comunas, lo primero que me dicen, don Manuel, el narcotráfico nos está comiendo. No sabemos qué hacer, no sé qué hacer con mis niños, estamos encerrados, parecemos presos nosotros, el tema de la seguridad. Yo toda la vida viví en la zona y me paseaba por Puente Alto a la hora que quisiera, y nunca habían portonazos ni asaltos en la noche, era extraño que te asaltaran en la calle, era algo más del barrio alto. Pero ahora, incluso en Puente Alto, a la misma gente que vive dentro de ciertos barrios históricos, los han asaltado, incluso gente que probablemente es del propio barrio, entonces pero ya se perdió. Los temas más profundos que siempre han estado ahí y son súper duros y son reales para las personas que vivimos bien como para los que viven. Uno tiene que tener, a veces uno mira esta situación, es tener un poco de conciencia y entender que las diferencias son gigantescas, que la salud de verdad para unas personas es horrible, no tienen cero posibilidades ni de operarse, ni de tener un buen doctor, cero posibilidad. Los colegios, las diferencias de los colegios son, hasta hoy es impresionante, y cuando lo que pasó también con el COVID demostró aún más las falencias que tienen los colegios públicos y las diferencias que tienen con los colegios privados, que estamos claros que es así y que finalmente Chile se maneja de una manera que eso no ha cambiado. Entonces yo creo que el tema del narcotráfico es un tema que se ha sumado, sí, ahora, y ya lleva varios años, ¿cierto? Que se empezó a meter, y hoy día es un tremendo tema, pero hay temas que están de base, que tienen que ver con la educación y la salud, que ni siquiera se ha hecho un ápice porque se cambien. Entonces... Sí, mira, yo creo que tienes un diagnóstico correcto, pero mira, por ejemplo, ¿cuál fue la razón para rechazar la Defensoría de las Víctimas? Tenemos por un lado una Defensoría Penal Pública con rango constitucional que está muy bien para efectos de defensa a aquellos acusados, pero la víctima no tiene quien lo defienda. Todo el mundo piensa que la Fiscalía es la que defiende a la víctima, pero la Fiscalía tiene un rol objetivo y muchas veces están atiborrados de trabajo, por lo tanto no son capaces de sacar adelante la pega. Entonces si tú empiezas a ahondar cosas que probablemente la gente no veía en la casa, hay un tema de ideología. Tú ves muchos derechos en favor de los presos, pero los derechos de las víctimas quedaron en segundo plano. Y yendo al tema de derechos sociales, estoy totalmente de acuerdo de que hay que mejorar el tema de derechos sociales. Y pase lo que pase, creo que la discusión constitucional no se acabe. Yo estoy por el rechazo, pero creo que esta constitución ya pasó un ciclo, ya no genera cierto respeto, se ha pasado de llevar, por lo tanto políticamente está muerta y necesitamos dar una solución. Y en ese sentido, dentro del espíritu como idea, integrar los derechos sociales es algo que es necesario y que es bueno. ¿Va a mejorar el problema de raíz? No. Incluso hay países que no tienen derechos sociales en sus constituciones, como el caso de Alemania, que tiene un mandato general y tienen muy buenas prestaciones sociales. Pero yo creo que la forma de redacción de este proyecto es compleja. Ejemplos. Por ejemplo, en el tema de salud. Se dice que el sistema va a poder estar integrado por prestadores públicos y privados. Ojo, no es estará, es
podrá. Esto abre el espacio para que el día de mañana el político de turno, a través de una ley, pueda sacar a los privados del sistema. Y eso va a mejorar la salud. También se establece una especie de sistema único de salud, que es una especie de gran FONASA. Hoy día FONASA, ¿cómo funciona? Bastante colapsado, ¿cierto? Pero meterle a 3 millones más de personas al gran FONASA será, y además en un plazo muy acotado, ¿será razonable? ¿A quiénes afectan más? ¿A los que tienen menos o a los que tienen más? Porque si yo tengo dinero, voy a tener la posibilidad de pagar por fuera y ir. Por nada. Entonces, acá lo que hay que ver, cuando las cosas se hacen mal, los más afectados son los que tienen menos capacidad económica. Y yo no estoy en desacuerdo con los derechos sociales, pero hagámoslo bien. Por ejemplo, en salud, actualmente, en educación. Actualmente está la educación parvularia, que fue algo que se ingresó en el gobierno de Bachelet en la Constitución. Y acá se borró con el codo. Qué importante es la educación parvularia, y muchos estudios lo dicen, para nivelar la cancha entre las distintas clases sociales. Te quiero hacer una pregunta. Este proceso que tú viviste, ¿cómo lo viviste? ¿Qué te parece? ¿Cómo sientes que fue tu trabajo en lo que se escribió y en lo que finalmente resultó? Mira, a pesar de lo que se veía en los resultados, que al menos mi sector, la centro derecha, iba a ser minoría, yo, y creo que parte importante de mi bancada, independiente de RN Ópoli, entramos con un sentido de aportar, de ver que Chile está primero por sobre la política, y en ese sentido nos abrimos a dialogar, hablamos con distintos constituyentes. Por ejemplo, Gaspar Domínguez nos prometió a mí y a Bárbara Rebolledo, les recuerdo que Gaspar Domínguez era el vicepresidente de la Convención Constituyente, que íbamos a ser incluidos para buscar ciertos acuerdos en ciertos temas. Fernando Atria también en su momento, pero fuimos absolutamente engañados, y lamentablemente el Partido Comunista, con Marcos Barraza, a quien felicito, lograron articular un tercio, y ese tercio fue el que manejó la discusión dentro de la convención, y lamentablemente polarizó una constitución que debiese haber tenido un sentido de futuro, de esperanza, no estar marcada por un tema político. Al final lo transformó en una especie de revancha, en una constitución de un sector, y yo creo que la mayoría de los chilenos, más que de izquierda o de derecha, son personas con sentido común, y acá faltó muchísimo de ese sentido. Sí, bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, 3 minutitos, y ya volvemos más con esta conversación que está bien interesante. Así que quédense, que ya volvemos con más Emprendidos. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Ya volvemos con TVX Televisión. Contamos con abogados expertos en ley de quiebra y defensa de embargos. Eliminamos tus informes comerciales. chiledeudas.cl. El viejo TV Cable ahora es una app. Podrás ver deportes en vivo, noticias y más de 100 canales en HD. Entra ahora a zapping.com y en menos de 5 minutos pasarás de ver tele a hacer zapping. Empieza ahora tu prueba gratis de 7 días en zapping.com. Financieramente Late, domingo 22:30 horas, solo por TVX Televisión.
te parece la televisión actual? Perfecta, lo que pasa es que cada televisión tiene que ver con un tema cultural. Chile tiene mucho talento. Yo creo que sobran creativos sometidos a un formato. 10, del 10 volvemos al 1 y así seguimos. Te voy a ganar igual. Vamos a ver, 9. 10. Programas como el tuyo nos ha hecho educación financiera que debería existir desde el colegio. Enseñar a los cabros a ser emprendedores y a las niñas ser emprendedoras y no depender de un pelotudo después. ¿Cuánto debo en la línea de crédito? Páguese. Me encanta eso, ¿no? Lo que más me gusta. Es como rico. Y lo único que quieren es endeudarme más. Me remataron 3 Hay propiedades. que ordenarse y me todo. tuve que quedar sin auto. Andar un Volkswagen que andaba por pura fe. Sí. Financieramente Late, The Night Show, domingo 22:30. Guillermo Figueroa te invita a descubrir principios que te llevarán a tener una correcta relación con el dinero y terminar con los problemas financieros a través de su libro, Libre de Deudas. Este libro no solo te guiará a alcanzar la libertad financiera que tanto deseas, te entregará también una mirada objetiva sobre finanzas, entendiendo que el dinero no hace la felicidad, pero sirve para todo. Pídelo en las principales librerías del país y en www.librededeudas.cl. Guillermo Figueroa, Libre de Deudas. Estás viendo Telex Televisión. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en nuestra conversación con Manuel José Osandón Lira, ex constituyente. Así es. Así es. Oye, Manuel José, ¿sabes qué? Yo creo que igual uno, de algún modo, tiene una labor cuando está en lo público. Y fíjate que este proceso, uno que lo ve de afuera y tiene que opinar todos los días por la actualidad y tienes que leer las noticias, qué sé yo, siento que sea eso que hablamos de la polarización, igual, de algún modo, yo en cada persona que se sienta frente a mí, sea del apruebo o del rechazo, igual siento que les falta esa unión, ¿cachai? Como que eso que todos queremos, supuestamente, porque al final de verdad no lo tengo tan claro, los cambios, la educación igual para todos, ¿cierto? Cosas que son como por obvio, que sé que tiene que ser obvia. Que finalmente uno dice, ¿será tan así? ¿Realmente se quieren tanto estos cambios en Chile? Porque se ha visto, y lo que lamentablemente se mostró una pobreza muy grande en el proceso. Y eso siento que hay una deuda. Yo no sé si tú compartes conmigo en el sentir que Chile, de algún modo, no estamos tan atrás y que estamos un poquito más avanzados, que hay una mentalidad de un nuevo Chile y de nuevos personajes que corren en paralelo, que no corren por el mismo sendero ni de la Constitución, ni del presidente, ni está Boris, ni está nada, sino que se la juegan por ellos y crean, y lo que hablamos acá de los emprendedores, de nuevos creadores, que hay que generar, hay que levantarse, hay que crecer, y que no tiene nada que ver con todo esto. Y siento que de ahí, siento que hay una deuda, fíjate, y que que se ha mostrado algo que es como, que queda como pobre. ¿Se entiende? Sí, creo que sí. Mira, sí, yo creo que en este contexto de polarizaciones es fácil guiarse por extremos blanco y negro, ¿cierto? Yo creo que como país hemos avanzado muchísimo. Tenemos cosas que son mucho mejores que antes. De hecho, yo no tengo tantos años, tengo 35 años, pero tengo muchos recuerdos de mi infancia, cuando siendo muy, muy chico en Pirque, estaba lleno de caminos de tierra, las carreteras tenían un montón de hoyos, éramos un país mucho más pobre. Y evidentemente también había cosas mejores antes que probablemente hemos ido empeorando, como el tema de la droga, el tema del deporte. Y creo que es importante creernos el cuento. Yo creo que los chilenos hemos logrado tantas cosas que podemos buscar una alternativa de futuro, de esperanza, pero me parece que en este caso
este borrador, la constitución de la convención, yo creo que más que un sentido de esperanza, de futuro, busca hacer patente lo que piensa un sector de la polarización. Y por Dios que nos haría daño centrarnos en uno de los sectores de la polarización. En ese sentido, yo valoro tremendamente las declaraciones, por ejemplo, de personas de la centroizquierda, como el caso del convencional Fuad Chaín, el caso del convencional Felipe Arboe, también otras personas como son Carolina Goich, como son Jimena Rincón, y así tantos otros, por ejemplo Sergio Mico, que era director, tengo entendido, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que con una mirada objetiva, más allá de la política, poniendo a Chile primero, que esto es muy importante, que Chile esté por sobre, han sido capaces de decir yo rechazo. Y en ese sentido, yo creo que el rechazo no es de una posición política a esta altura. Yo creo que el rechazo es de Chile, es de los chilenos, es de la esperanza, es de la mirada de futuro. Hoy día yo tuve una pequeña conferencia de prensa en Renovación Nacional con algunos de los convencionales, porque vamos a empezar a tener un rol más trascendental dentro de la campaña. Me preguntaban por una supuesta casa del rechazo y decía, el rechazo tiene muchas casas. Tiene la casa de la señora Juanita, donde el narcotráfico se está comiendo su barrio. Tiene la casa de Pedro, donde fue asaltado hace un tiempo atrás. Tiene la casa de la señora María, que necesita una atención médica urgente, pero necesita tener la posibilidad de elegir entre un prestador privado y uno público, porque ella lo que necesita es que le den una solución a su problema de salud. No un tema ideológico. Ella necesita operarse la espalda. Y también, por ejemplo, aquellos que no tienen casa y que esperan tener una casa. Claro, pero eso tiene, lo que pasa es que, claro, eso también, esa parte tiene que pasar por factibilidad también. No, está bien, pero porque ojo. Hay cosas que se escriben y suenan muy bonitas, pero también hoy día hay mucha gente que no tiene ni posibilidad. Es que por eso yo te decía que el caso alemán, por ejemplo, no tiene ni un derecho social consagrado, así como, por ejemplo, ocurre en Ecuador y Bolivia, donde hay muchos derechos consagrados y muchos de esos no se cumplen. También en Haití, tengo entendido. Sí. Entonces, el hecho de consagrar un derecho no te soluciona el problema, pero sí da una línea. Sí, total. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, si entramos en el tema de vivienda, mucho se ha pasado por alto del tema de la vivienda. Se dice que va a haber derecho a la tenencia de una vivienda digna, pero ojo, la tenencia no es lo mismo que la propiedad. Y esto no significa que tengamos que dar casas a destajo a todo el mundo, pero yo creo que la gente lo que pretende es, en una situación ideal, tener su casa propia. Y bueno, el otro día escuchaba un programa de televisión abierta al convencional Boldarsky, y también lo dijo el presidente Boric, de que había que generar un cambio de paradigma desde la vivienda propia hacia el acceso a la vivienda digna. Y yo creo que eso no es lo que quiere la gente. La gente está bien, le puedes dar una solución de arriendo intermedio, pero en el fondo lo que quiere es su casita. Sí. Oye, Manuel, tenemos preguntas del público para ti. Leo la propuesta constitucional y encuentro aspectos positivos y negativos. ¿Realmente es tan mala como han dicho o se puede mejorar de algún modo? Natalia de Curicó. Mira, yo creo que hay una cosa que es bastante clara. Todo es mejorable, ¿cierto? No hay textos perfectos, ni una constitución es perfecta. Pero esta constitución, en términos de seguridad, yo creo que es tan grave lo que se establece. Por ejemplo, actualmente se elimina la causal de pérdida de ciudadanía por una condena superior a 3 años y un día. O sea, delitos graves. ¿Esto qué quiere decir? Que va a poder votar cualquier condenado, violador, asesino, e incluso podrían postular y ser electos en cargos públicos personas condenadas por penas inferiores a 5 años, llegando incluso algunos narcotraficantes y algunas personas condenadas por homicidio a tener la posibilidad el día de mañana de llegar a ser alcalde, concejal, presidente de la República. Yo creo que en el contexto actual de seguridad, eso es gravísimo. Y muchos dicen que es fake, porque hoy día todos te lo dicen, no, fake, fake, fake. Pero yo les recomiendo leer una columna del profesor Sebastián Soto en el diario El Mostrador, en el cual corrobora esta postura. Esto es tremendamente irresponsable y ojo, no es un tema solo de olvido, yo creo que es algo muy complicado. Pero en el tema de la reforma, más allá de lo bueno o de lo malo, entendiendo que hay cosas que son buenas y que hay que rescatar, se hace muy difícil reformar esta Constitución.
Porque, por ejemplo, el señor Fernando Atria se quejaba mucho de los quórum, ¿ya? Y en este caso se estableció un quórum de 2/3 o de 4/7 más referéndum para los primeros años de la Constitución. Pero aparte de eso, hay un artículo que establece que para todos aquellos asuntos que los afecten se va a requerir el consentimiento de los pueblos indígenas. Y esto es muy complicado. Se ha generado una discusión en la cual algunos dicen, no, esto es aplicable a algunas materias. Pero como muchos profesores dicen, cuando son derechos la interpretación hay que hacerla amplia y podríamos llegar a interpretar que no solamente es para una materia específica, sino que en caso de reforma de Constitución, si se afecta algún derecho de los pueblos indígenas, vamos a tener que preguntarles a ellos. Y si ellos no están de acuerdo, el resto, calladito para la casa. Yo creo que eso es muy complicado. Entonces, desde mi posición, con este consentimiento indígena, que es algo que no existía, porque lo que existía actualmente era la consulta indígena, no el consentimiento, creo que se hace muy difícil reformar. Entonces, si es que al menos las cortapisas, las fórmulas de reforma fueran más simples, probablemente no sería tan complejo, pero yo creo que con estos límites, con estos candados, el aprobar para reformar, desde mi punto de vista, creo que es absolutamente ilusorio. Y además otra cosa, escuchemos a algunos convencionales, como el convencional Atria, algunos convencionales del Frente Amplio, lo que ellos dicen, ¿pero qué vamos a cambiar? En el fondo, ellos no quieren cambiar absolutamente nada. Sienten que esto es maravilloso, que esto es casi que una panacea. Entonces, mucho ojo, porque aquellos que dicen aprobar para reformar no se están dando cuenta que el Frente Amplio, aliado al Partido Comunista y a ciertos sectores más de extrema, no están dispuestos a cambiar una coma de este texto, porque ellos sienten que es una especie casi que de Biblia, casi que llegó del cielo y que está absolutamente iluminado. Y eso yo creo que es muy, muy peligroso. Tenemos 2 preguntas más, así que para que las alcancemos a responder. ¿Te parece que el programa del actual gobierno efectivamente depende de que se apruebe la nueva Constitución? Carlos de Cerrillo te pregunta. Mira, yo creo que eso básicamente es algo que ya nos vienen metiendo hace rato. Miedo, mucho miedo. A no caer en el miedo, a tener esperanza, a mirar hacia el futuro, en el bien de nuestros hijos, más allá de la ideología. Yo creo que el gobierno ya se ha pasado a ser el comando central de la prueba. Hoy día parece que estuviese en La Moneda. Y en ese sentido, el ministro Jackson dijo que se caía el programa. Yo creo que evidentemente hay cosas del programa que se van a poder cumplir, otras no, y no tiene nada que ver con la Constitución. El presidente Boric dijo que sí o sí iba a tener que haber una nueva convención constituyente para meterle temor a la gente. Y eso no depende del presidente Boric. Yo creo que eso, por sobre todo, depende de un acuerdo político, pero la última palabra la tiene la gente. Y le digo a la gente en su casa, ¿ustedes le creen al presidente Boric? Partió diciendo que iba a eliminar el cargo de primera dama. ¿Qué es lo que hizo? Le puso el nombre de la polola. Después dijo que iba a dialogar con los violentos en la Araucanía. ¿Qué es lo que hicieron? Los agarraron a balazos. Dijo que iba a eliminar los pitutos en los cargos de gobierno. Y hoy día tenemos, por ejemplo, a la señora de Fernando Atria en el gobierno, al hijo de la convencional Beatriz Sánchez, de la ex convencional Beatriz Sánchez en el gobierno. Y así, ¿cuántos más amigos del presidente y de su círculo? Y el pituto no se ha acabado. Por lo tanto, los que tienen la última palabra son ustedes. Y esa mirada tiene que ser desde la esperanza, no del miedo. No alcanzamos con la última, Manuel José. Pedimos disculpas, Marcelita. Te mandamos un beso. Vamos a una pequeña... Oye, gracias, de verdad. Gracias por estar con nosotros, que de verdad eres un tremendo hablador. Conversa mucho, así que nos costó que te hiciera las últimas preguntas, pero me imagino que quedaste por lo menos satisfecho y... Te vamos a invitar para otra vez. Encantado. ¿Quieres venir después del 4? Cuando quieran, yo vengo feliz. Mi objetivo hoy día, por sobre todo, es informar a la gente con objetividad, sin irse a la polarización, sí, ¿cierto? Pero yo creo que esta propuesta de constitución no es lo que los chilenos esperan, es demasiado marcada hacia un sector político. Necesitamos algo que sea más neutro, que sea más de centro, con visión de futuro y esperanza. Bueno, te agradecemos mucho, de verdad, por estar con nosotros. Nos vamos a la última pausa. Quédense ahí que ya volvemos con más Emprendidos.